¿Quiénes? Los huestes de la fe. ¿Y cómo tenemos que ir? ¿Sin qué? Sin temor alguno. Y como dicen por allí, ¿va? El que tenga miedo de morir, que no nazca. Dicen. Mire, el miedo es a veces es bueno. Hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que te paraliza, que te queda estancado, pero también hay un miedo que es bueno. Si usted ve una serpiente ahí y le da miedo, le dice: ay, párate, no te acerques. Ese es un temor bueno, ¿verdad? Yo ahorita tengo un poco de ese miedo porque vamos a comenzar una nueva serie acerca de la construcción de nuestro templo. Es una gran bendición el que Dios nos permita construir un templo. Usted no sabe el impacto que va a tener esa construcción de ese templo por generaciones. Los hermanos que construyeron este templo, algunos ya no están, otros todavía están. Pero cuando comenzaron, tal vez nunca se imaginaron en cuánta gente iba a venir a alabar a Dios, a glorificar. Tal vez alguien dijo: no, pues está muy grande para la época, vamos a hacer algo más pequeño. Pero ellos le creyeron a Dios. Y aquí está, y han pasado gentes y así va a ser, hermanos. Vamos a construir nuestro siguiente templo. Este fue la base, viene el otro, y es una bendición que tenemos, el poder ser partícipes de los desafíos de Dios. Es una gran bendición, no es una carga, no es para estar murmurando: lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, cuándo, esto y aquello. Mire, el próximo domingo, primeramente Dios, ponemos la primera piedra y ahí seguimos. No vamos a ser forzados a nada. En el Nuevo Testamento, en la historia de Israel, se construyeron 3 templos. El primero fue el tabernáculo de reunión ahí con Moisés. Dice la Biblia, más o menos haciendo un cálculo, dicen que de la esclavitud de Egipto salieron unos 3 millones de personas, 3 millones. ¿Sabe cuánto costó ese tabernáculo? Costó $8 millones. Haciendo cuentas hoy, eran de oro, los utensilios de oro, muchas cosas de oro. Dice que eran cortinas preciosas, hermosas. Entonces, ¿cómo es que le hicieron? 3 millones de personas que venían saliendo de la esclavitud, que estaban en el desierto, que no tenían propiedades, que no tenían negocios, que no tenían trabajos, que estaban en un bel desierto. ¿Cómo le hicieron esas 3 millones de personas para dar $8 millones? ¿De a cuánto les tocó por persona? Mínimo de a $1 millón. Si daban de a $1 millón, juntaban $3 millones. Más o menos les tocó de $2 millones. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende? Que Moisés les tuvo que decir: ya no traigan, ya párenle, ya sobra, ya es suficiente. Y dice la Biblia que ese tabernáculo lo construyeron de ofrendas voluntarias. Entonces, ¿cómo vamos a construir el templo? De ofrendas voluntarias, nada más. Si usted quiere dar, va a dar. Si no va a dar, no va a dar, y nadie le va a decir nada. Aquí estamos, a mí no me costó nada, yo no di nada para esto, y aquí estoy siendo bendecido por lo que otros dieron. Y muchos de nosotros así estamos, no nos costó, no estábamos aquí. El siguiente templo que se construyó fue el del rey Salomón. Dios no le permitió al rey David construir el templo. Dijo: porque tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, y no se lo permitió al rey David. Pero dice la escritura que el rey David fue guardando sus tesoros y muchos tesoros. Y cuando llegó el tiempo de construir el templo, ahí estaban los tesoros del rey.
Y construyeron, 13 años se tardaron en construir ese templo del rey Salomón. El siguiente, el tercer templo, lo construyó el rey Herodes. Él fue el que lo construyó. 40 años se tardó en construir. ¿Por qué no lo construyeron los judíos si era de ellos, era para ellos? Pero lo construyó el rey Herodes. A veces decimos, no queremos nada de la política. Eso era política. Ese era el rey Herodes. 40 años estuvo dando recursos y recursos y recursos hasta que se construyó el templo. Entonces tenemos esas tres formas para construir el templo de Dios. Y ya depende de cada corazón, de cada familia. Ya depende de cuánta gratitud tengamos hacia Dios, de cuánto amor tengamos hacia Dios. Eso solamente usted y Dios. Pero mire, hay un dicho que dice: la fe que no cuesta nada, no vale nada. Quiero agradecerles allá a los de audios y proyección por su apoyo en este domingo, en este día, para proyectar, para tener audio. Y también, hermanos, pues sean todos bienvenidos. Los noto así como que vamos a poder, pastor, con el templo no vamos a poder. ¿Para qué uno más? ¿Para qué otro? Hermanos, no es plan de nosotros. No es proyecto de nosotros. Es algo que Dios puso en el corazón de algunos hermanos que ya no están con nosotros. Algunos sí están con nosotros. Y tal vez llevamos años anhelando ese deseo, ese proyecto, ese templo. No sé cuánto tiempo, yo no le puedo decir 20, 30 años, no, pero ya llevamos tiempo. Y que sea el momento que nos tocó a nosotros, es una gran bendición. Póngase de pie y vamos a ver la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, versos del 1 al 11. Mire, las personas, nosotros morimos, pero los sueños de Dios no mueren. Los planes de Dios no mueren. Generaciones vamos, generaciones venimos, pero los planes, los desafíos de Dios allí están. Entonces, Josué capítulo 1, versos del 1 al 11. ¿Está contento, hermanos? Sí. Dice usted: voy a celebrar, voy a gozarme porque hay algo por qué vivir. Hay algo por qué existir, hay algo por qué dar. Tengo un gran proyecto de Dios, tenemos un gran proyecto de Dios. Ahí voy a gastar mi vida, ahí voy a gastar mis recursos, ahí voy a apasionarme por la vida. Mire, cuando ya no tenemos nada por qué vivir, nada por qué existir, cuando ya no tenemos ningún desafío, mire, hermanos, nos empezamos a marchitar, a estancar, a apagar, a desmotivar. Dice la palabra de Dios. Yo empiezo con el verso 1, usted el verso 11. Hasta el 11 todos juntos, perdón. 1 yo, usted 2, y así seguimos alternadamente. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual tus padres y a la tierra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar el camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire lo que dice el verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho, ¿qué? A Moisés. Y el verso 2 menciona otra vez a Moisés. Dice: mi siervo Moisés, ¿qué? Por eso le decía, los hombres y las mujeres morimos, pero los sueños de Dios no. Las promesas de Dios no. Las promesas de Dios se cumplen. Y qué bueno que nosotros estamos hoy aquí, hermanos, en estos planes, en estos proyectos, para ver las promesas de Dios, para recibir las promesas de Dios. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Le asustan los desafíos de Dios? ¿Le asustan lo que Dios quiere hacer? ¿Le asusta que comencemos a construir el nuevo templo? ¿Le asusta? Dígame, ¿qué le asusta? ¿Le asusta dar? Porque vamos a dar. Padre, Señor, trata con nosotros, Dios. Trata con nuestros miedos. Trata con nuestra incredulidad, Dios. Trata con nuestra indiferencia, con nuestra resistencia, Dios. Y Padre, danos un corazón humilde, Padre, que podamos despojarnos de la dura cerviz y podamos involucrarnos en los desafíos que tú tienes para tu iglesia Betel, Dios. Que como un solo pueblo, como un solo hombre, Padre, podamos involucrarnos en tus planes, Dios. Y Señor, háblanos el día de hoy. Quebranta nuestra alma, nuestro espíritu, Dios. Y pon tu palabra en mi boca, en mi corazón, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Le gustan los retos? ¿Le gustan los desafíos? Porque Dios constantemente nos está retando. Dios constantemente nos está desafiando a hacer grandes cosas para su gloria. Mire, nuestro Dios siempre nos está diciendo: hagan grandes cosas, involúcrense en grandes cosas, porque nuestro Dios es un Dios grande, de grandes cosas, de grandes proyectos, de grandes ministerios. En 1994, Mallory y su equipo de escaladores se preparaban para escalar por primera vez en la historia de la humanidad el Everest, la montaña más grande del mundo. Le llaman el techo del cielo. Y él estuvo dando varias conferencias en diferentes países. Y en una de esas conferencias, un periodista le preguntó: Mallory, ¿y por qué escalar el Everest? Y Mallory dijo: pues porque está allí. Y así son los desafíos. Están allí para el que los quiera ver. Los desafíos de Dios están allí para el que los quiera tomar. Los desafíos de Dios están allí para el que se quiera involucrar. Y como el Everest, así es
cómo vamos a construir nuestro nuevo templo, porque es un desafío que está allí puesto por Dios. Dios lo pone delante de nosotros. Dios dice: mira, tienes esta gran oportunidad. Dios dice: mira, este es tu tiempo. Dios dice: hoy es cuando puedes hacer grandes cosas. Ahí están mis planes, ahí están mis proyectos delante de ti. Pero tal vez como el reportero, tengo muchas dudas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Mire, ese es asunto de Dios. No es asunto de nosotros. Si fuera el proyecto de nosotros, si fuera el plan de nosotros, entonces sí nos preocuparíamos, pero es proyecto de Dios, es plan de Dios, que hace mucho tiempo Dios lo puso en el corazón de unos hombres y mujeres que le creían a Él, que estaban involucrados en sus planes, en sus proyectos. Y sabe que muchos de esos hombres y mujeres son nuestros padres, son nuestros abuelos, son personas que vivieron con nosotros. ¿Qué les aprendimos? Guillermo Carey tenía un lema. Él decía: emprended grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Pero si no emprendemos grandes cosas para Dios, entonces no espere nada de Dios. Si no tenemos grandes proyectos, entonces no espere que Dios lo bendiga. Muchas veces decimos: Dios bendíceme, Dios provéeme, Dios ayúdame. Y Dios dice: pues sí, ¿en qué quieres que te bendiga? ¿Para qué quieres que te provea? ¿Qué es lo que estás haciendo? Muéstrame tus planes, muéstrame tus proyectos. Nosotros somos los que limitamos a Dios. Muchas veces nosotros nos privamos de la bendición de Dios porque no tengo grandes proyectos, porque no tengo grandes cosas. Llega un momento en la vida en que me quedé estancado, me quedé paralizado, ya no estoy teniendo avances. El pasaje bíblico que leímos, mire, trata de la grandeza de Dios. Trata de las grandes bendiciones de Dios. Trata de las maravillas de Dios. El pueblo de Israel, mire, estaba siendo desafiado por Dios para entrar en una nueva bendición. El pueblo de Israel estaba siendo desafiado por Dios, mire, para dejar el desierto, para entrar a la tierra prometida, para entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y así así son los desafíos de Dios. Son una bendición. Hoy vamos a ver los desafíos de Dios. En primer lugar, para involucrarse en los desafíos de Dios, deje que se vaya de su vida la incredulidad. La incredulidad es un pecado que me tiene paralizado. La incredulidad es un pecado que me mantiene alejado de las bendiciones de Dios. La incredulidad es un pecado que no me deja avanzar. Mire, ¿sabe cómo se construyó este templo? Este templo se construyó porque hubo un grupo de hombres y mujeres que no tenían recursos, pero le creyeron a Dios. Los recursos llegaron después de que le creyeron a Dios. Y todo este pueblo de San Lorenzo Tlacotepec ha sido bendecido porque estos hombres y mujeres le creyeron a Dios. Hoy tenemos un templo, tenemos casa pastoral, tenemos departamentos, tenemos lo que vemos a nuestro alrededor porque ellos le creyeron a Dios. Y los recursos llegaron después de que le creyeron a Dios. Mire lo que dice el verso 3. Por eso tiene que dejar que se vaya de su vida la incredulidad. El verso 3 dice: yo os he entregado
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mire, el pueblo de Israel, lo único que tenía que hacer era caminar y caminar y seguir caminando. Ellos tenían que caminar para allá y más y más y más. Y voy a caminar y voy a seguir caminando. Y no me voy a quedar parado. No me voy a paralizar, porque Dios me dijo que me va a dar toda la tierra que pisar en la planta de mi pie. Así que voy a caminar por esta ciudad. Y voy a caminar por aquella otra ciudad. Y por aquella otra ciudad. Y voy a seguir caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros. Aquí está la clave. Cuando dejamos de caminar, es porque dejamos de creerle a Dios. Cuando dejamos de caminar, es porque nos quedamos estancados. No avanzamos. Porque la incredulidad me mantiene paralizado. La incredulidad vuelve cobardes a los hombres. Mi pregunta es, ¿qué es lo que no puede creer de Dios? ¿Sus grandes promesas? ¿Qué es lo que no puedo creer de Dios? Mire, creer en las promesas de Dios hasta que las recibo se llama incredulidad. Así que si primero quiero que Dios me bendiga para poder creer en Él, soy un incrédulo. Y Dios nos va a hacer promesas tan grandes, tan grandes, tan grandes, porque esas promesas grandes van con su personalidad. Mire, las promesas pequeñas e insignificantes no van con la personalidad de Dios, no van con la grandeza de Dios. Dios jamás nos va a hacer una promesa insignificante. Dios jamás te va a decir, mira, confórmate con irla pasando. Mira, confórmate con lo que has logrado. Mira, confórmate con lo que tienes. No, nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Cantamos, cuán grande es Él, porque Él tiene promesas grandes para nosotros. Miren, las promesas pequeñas e insignificantes, ¿saben de quién vienen? Vienen del enemigo, vienen de Satanás, porque Él nos quiere paralizados, estancados. En una ocasión, Alejandro el Grande, el gran conquistador griego, venía en su caballo, su ejército atrás de él, sus generales junto a él, y en el camino estaba una persona mendigando, y Alejandro el Grande sacó unas de sus monedas de oro, se las dio a uno de sus generales para que se las entregara al mendigo. El general, cuando miró las monedas de oro, dijo, Alejandro, ¿para qué monedas de oro para un mendigo? Con monedas de cobre son suficientes, dignas para un mendigo. Y Alejandro el Grande dijo, sí, tienes razón, con monedas de cobre son suficientes, dignas para un mendigo, pero para un hombre como yo solo le es digno dar monedas de oro. Y así es Dios. Mire, Dios solo es digno de hacernos promesas, grandes promesas. Las promesas pequeñas e insignificantes no van con su personalidad. ¿Qué es lo que no puede creer de Dios? ¿Que vamos a hacer un templo más grande? ¿Qué es lo que no podemos creer de Dios? ¿Sus grandes promesas? Pues si no podemos creer las grandes promesas de Dios, entonces cambiemos de Dios por uno pequeño, por uno que se ajuste a nuestra incredulidad, por uno que se ajuste a nuestros temores, por uno que se ajuste a nuestros miedos. No se conforme. No se conforme con venir y escuchar un mensaje acerca de las grandes promesas de Dios. Como Josué, tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que
dar pasos y pasos y pasos de fe. Vamos a construir el templo porque voy a dar pasos de fe. Voy a dar pasos de fe. Me voy a involucrar porque yo tengo fe, yo le creo a Dios, yo creo que la gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar. Yo creo que multitudes van a venir a los pies de Jesucristo. Por eso voy a dar, por eso me voy a involucrar a lo que Dios quiere hacer en este pueblo, en esta sociedad, en este tiempo y con nosotros. Número 1, deje que se vaya la incredulidad. Y número 2, para involucrarnos en los desafíos de Dios, la segunda cosa que tiene que dejar que se vaya de su vida es el miedo. El miedo es una herramienta de Satanás que a muchos nos tiene paralizados. El miedo paraliza. No podemos alcanzar los planes de Dios para nuestra vida cuando tenemos miedo. Mire, Dios tiene grandes planes para nosotros, pero si tenemos miedo, jamás los vamos a alcanzar. El león es impresionante. Es un animal impresionante, causa miedo, terror. Usted lo ve y dice, wow, es un gran león. Tiene grandes garras, es veloz, pero ¿sabe cuál es su herramienta que él usa para paralizar a animales más grandes que él, más veloces que él? El rugido. Cuando ven al león, lo ven, pero no se asustan, no huyen de él, no se quedan paralizados, no tiemblan. Pero cuando el león ruge, el rugido se escucha en toda la selva y el otro animal se queda paralizado por el miedo. Mire, se le rompe el corazón. El león lo destruye con el miedo. Y sabe que muchas veces así pasa con el enemigo. La escritura dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo ruge y te mete miedo porque te quiere paralizar. Te pondrá mil excusas, mil temores. No van a poder, no va a haber. Mira cómo está la situación. No hay ventas, el negocio va para abajo. Y estamos con miedo y con miedo y con miedo y con miedo a dar. Y el miedo nos paraliza. Mire el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero él le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El pueblo de Israel estaba paralizado por el miedo. Había gigantes en la tierra prometida y ya habían fracasado una vez por el miedo a los gigantes. Por el miedo dijeron, no vamos a poder entrar. Fue tanto su miedo que ellos no quisieron ir por la tierra prometida. Y por eso anduvieron en el desierto 40 años. Y esta es su segunda oportunidad. Y ellos están llenos de miedo, porque sus padres ya no están con ellos. Moisés ya no está con ellos. Hay gigantes, hay retos, hay desafíos. No tienen experiencia para conquistar la tierra prometida. Jamás habían conquistado una tierra prometida. Por eso Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿A qué le tiene miedo? Yo le decía, podemos tener miedo a dos cosas. Uno, a dar. Yo no voy a dar.
no tengo para dar. El negocio está bajo, la crisis está alta. Y podemos tener ese miedo a dar. William fue un joven que tuvo que dejar su casa porque no había suficiente dinero para criar a él y a sus demás hermanos. Sus padres no tenían los recursos. Así que William dejó su casa, fue a Nueva York. Y ahí él le hizo una promesa a Dios. Le dijo: Dios, de todo lo que tú me des, te voy a dar el diezmo, Dios. Y tuvo su primer trabajo y apartó su diezmo. Esto es del Señor. Y él notó que conforme diezmaba, más Dios lo bendecía, y más diezmaba y más Dios lo bendecía. Y él notó esa bendición y dijo: ya no voy a dar el diezmo, ya no voy a hacer el 10%, ahora voy a dar el 20%, y después el 30%, el 50%, el 70%. Y él notaba que entre más diezmaba, más ofrendaba, más prosperaba y más prosperaba. Mire, él terminó dando el 90% y solo vivía con el 10%. Y Dios lo hizo millonario. Su nombre, William Colgate. Dios dice: no tengas miedo, no temas ni desmayes. Dice: porque yo estoy contigo. Mire, a veces tenemos miedo a dar, porque qué tal que si doy y no me alcanza. Yo esta semana platicaba con una hermana que Dios está bendiciendo mucho aquí en la congregación, y yo le preguntaba: hermana, ¿cómo le va? No, bendecido y bendecido y bendecido. Y le dije: hermana, asegure su negocio. Y me dice: ¿cómo? De más del diezmo. De más. ¿No dice Dios eso? Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué? Y hay alimento en la casa. Probadme. Ahora en esto, pruébelo. Haga la prueba. Si ve que Dios le falla, pues ya no diezme. Si ve que usted diezma y sus ingresos se van para abajo, pues ya no diezme. Hágalo, diga: esta semana voy a traer mi diezmo, la otra también, y voy a traer más. Y si ve que su negocio va para abajo, si sus finanzas van para abajo, pues ya no diezme, porque Dios dice: pruébame. Pruébame en esto, trae los diezmos. Dice: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ponga a prueba a Dios, tráigale lo que es de Dios. Y si Dios no abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, hasta que lo llene, hasta que lo sobrepase, entonces si viene y le dice a Dios: Dios, ya te probé, Dios, y no es cierto, Dios. Pero haga la prueba. A veces tenemos miedo también a fracasar. Miedo a dar, miedo a fracasar. ¿Y si no funciona? ¿Y si no sale bien? Alva Edison, el gran inventor, tuvo 30,000 fracasos. 30,000 fracasos antes de poder lograr algo. Y él preguntó: Alba, ¿qué no estás cansado de fracasar? Y él dijo: no, porque ahora sé que 30,000 cosas no sirven para nada. Y siguió fracasando y fracasando y fracasando hasta que inventó la bombilla eléctrica. Mire, en las cosas de Dios no hay forma de fracasar. No hay manera de fracasar. No hay manera de que me vaya mal por obedecer a Dios, por servir a Dios, por involucrarme en los planes de Dios. Yo le decía, cuando se construyó este templo,
no teníamos. Las bendiciones vinieron después. Las casas, los carros, los lujos, los placeres vinieron después. Pero hoy tenemos otra generación que dice no tenemos. Si ellos estuvieran aquí, nos contarían su historia, nos dirían, nos guardamos de lujos, nos guardamos de paseos, nos guardamos de banquetes, porque queríamos que el templo de Dios se terminara. Deje que se vaya de su vida el miedo. No tenga miedo. Dice Dios a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que ¿qué? Que vayas. Es como si nos dijeran, Jehová tu Dios está contigo en lo que hagas, en donde quiera que vayas, en lo que te involucres. Pero si me quedo estancado, paralizado, sin involucrarme en lo que Dios quiere, ¿cómo quiere que Dios esté con nosotros? Y en tercer lugar, mire, para involucrarse en los desafíos de Dios, deje que se vaya de su vida el desorden. Todo el desorden que podamos tener. Tenemos que estar preparados. Voy a preparar mi alma, voy a preparar mi corazón, voy a preparar mi espíritu para lo que Dios quiere hacer. Voy a prepararme espiritualmente, económicamente, moralmente, en todos los sentidos, para escuchar a Dios, para ser parte de los proyectos de Dios. Pero si en mi vida hay desorden, hay incredulidad, hay miedo, hay temor, hay murmuración, hay críticas, Dios no nos va a poder usar. Mire lo que dice la palabra ahí en el verso 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Les dice, prepárense, preparen la comida para 3 días, estén listos, en 3 días entrarán a poseer la tierra. ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿Ya preparó su familia, su alma, su espíritu? Y dice, familia, estamos listos. Y si no estamos listos, familia, vamos a humillarnos ante Dios. Dios, perdóname por lo que he hablado. Dios, perdóname por lo que he dicho. Perdóname. Porque la primera vez no entraron por miedo y por murmuración. ¿Qué piensa hacer con su vida de aquí a 5 años? ¿Tiene sentido su vida? Estoy hablando de su vida cristiana. Que usted diga, estoy satisfecho con la vida cristiana, estoy satisfecho con lo que he logrado, con lo que he hecho. ¿Cómo se ve de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Tiene sentido su vida? En la Segunda Guerra Mundial, los nazis tomaban prisioneros de guerra y los llevaban a los centros de concentración, allí los encerraban y los ponían a mover grandes montones de rocas muy fuertes. Aquí había un montón de rocas y las movían de este lado a este, y cuando ya estaban aquí, ahora las tenían que regresar al mismo lugar, y cuando ya estaban acá, regrésenlas otra vez para acá y otra vez para acá. Mire, los prisioneros de guerra no lo podían soportar.
caían de rodillas y ante sus verdugos se postraban y les decían: mátame, mátame, pues lo que estoy haciendo no tiene sentido. Y así es cuando ya nuestra vida no tiene sentido, cuando lo que hago ya no tiene sentido. Vengo al templo nada más, pero ya no tiene sentido. Y empezamos un decaimiento espiritual, un estancamiento espiritual. Ya no me motivan las grandes cosas de Dios. Tenemos una gran oportunidad, única, porque quizás ya no volvamos a construir un templo para 1200 personas. Esta es nuestra oportunidad. Padre, gracias por este desafío, porque detrás de este desafío está tu mano poderosa, y están tus bendiciones, y está nuestra tierra prometida, Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos a dejar la incredulidad, el miedo y el desorden, Dios, y a humillarnos delante de ti y no tener miedo para nada, Dios, porque tú estás con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.